Bienvenidos a un nuevo tema del bloque 5 de Fisiología Respiratoria, tema 19, donde vamos a ver la relación entre la ventilación y perfusión e el intercambio de gases. Bueno, antes de nada, un pequeño recuerdo anatómico fisiológico de la circulación pulmonar y la circulación sistémica. La sangre oxigenada viene de los pulmones a la aurícula izquierda, de esta pasa al ventrículo izquierdo y a través de la aorta se distribuye a la parte superior del cuerpo y a la parte inferior. ¿Vale? La parte inferior pues se utiliza y regresa toda ella, ¿vale? Tanto la parte superior como la parte inferior del cuerpo, regresa ya desoxigenada, ¿de acuerdo? Ya se ha utilizado el oxígeno en el metabolismo, llega a la aurícula derecha. La aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí se distribuye a los dos pulmones. Esta sangre que está representada en color azul, esta es una sangre desoxigenada, ¿vale? En los pulmones, en ambos pulmones, se va a producir una oxigenación de esta sangre, eliminación de dióxido de carbono y oxigenación de la sangre. Bueno, ¿cómo se regula el flujo sanguíneo? Bueno, pues hemos visto antes que existen alveolos que no están perfundidos, pero hay veces que los alveolos no están aireados. Me explico. Por ejemplo, si tenemos, imaginaos, una neumonía, una infección pulmonar, una bronquitis, los alveolos se inflaman, se llenan de moco y dejan de ser funcionales, de tal forma que la sangre no oxigenada que pasara por este alveolo pues iba a salir igualmente no oxigenada, ¿de acuerdo? O sea, serían alveolos que no funcionarían, o sea, no cumplirían la función de oxigenar la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el organismo detecta una presión alveolar de oxígeno baja, es decir, que no se está aireando, esto produce una vasoconstricción, de tal forma que el flujo se deriva a los alveolos con una presión alveolar de oxígeno alta, ¿vale? Esto va a hacer que estas arterias se vasodilaten, estas venas pulmonares y capilares se vasodilaten y el flujo se dirija preferencialmente a aquellos alveolos o a los vasos que irrigan a alveolos bien ventilados, ¿vale? De tal forma habrá una buena relación entre la perfusión, que es la cantidad de sangre que llega al alveolo, y la ventilación, ¿vale? Que es el oxígeno y el dióxido de carbono, pero el aire que llega aquí dentro. Bien, ¿y cómo se produce el intercambio de gases? Bueno, no hay que saberse esto, pero hay que entenderlo, ¿vale? La transferencia de gases viene a cabo, se produce por difusión simple, ¿vale? O sea, de aquí pasan a través de la membrana respiratoria a la sangre, ¿vale? ¿Y esto de qué depende? Pues mira, para empezar, ¿de qué depende la difusión de sangre? Pues ¿qué es lo que dice esta fórmula en síntesis, ¿vale? Pues que primero tenemos que cada gas tiene un coeficiente de difusión. Por ejemplo, el dióxido de carbono difunde muy rápidamente, mucho más rápidamente que el oxígeno, ¿vale? Tienen coeficientes de difusiones diferentes. Por supuesto, tenemos un área de difusión. Cuanto más grande sea el área a través de la cual puede pasar este gas, pues se producirá una mayor transferencia de gas, ¿no? El espesor de la membrana. Cuanto más espesa, pues con más dificultad pasarán estas partículas al otro lado. Y por último, la presión de aquí, si es mayor que la de aquí, es decir, si hay un gradiente de presión que favorece la difusión, pues también se difundirá. Por tanto, ¿qué factores influyen en la difusión? Insisto, no hay que saberse la fórmula, pero hay que saberse esto, hay que entender esto. Primero, el coeficiente de difusión de un gas. Por otro lado, el grosor de la membrana, la superficie de la membrana y la diferencia de presiones entre uno y otro. Bien, ¿cómo se produce el intercambio de gases en una persona sana, ¿no? Bueno, tenemos que el aire seco inspirado básicamente tiene oxígeno, ¿vale? La presión de oxígeno está a 160 milímetros de mercurio y apenas hay CO2. Entra por la tráquea y tenemos pues hay una pequeñísima pérdida de presión de oxígeno, pero todavía no hay oxígeno, ¿vale? El aire aquí, básicamente, la única diferencia con el inspirado es que ya está húmedo, ¿vale? Atravesando los cornetes nasales que están en contacto, muy vascularizados, en contacto con vasos sanguíneos, se produce no solamente una transferencia de calor, sino también de humedad. Llegamos a los pulmones. En los alveolos hay una presión de oxígeno ya un poquito más baja, de 100, y ya aparece dióxido de carbono. Tenemos una PCO2 de 40. Llega la sangre venosa, que tiene una PO2 de 40 y una PCO2 de 46. El oxígeno está muy bajito, mucho más bajo que el aire alveolar, y el carbónico está pues un poco más alto que el aire alveolar.
va a llegar esta sangre al alvéolo a través de la membrana, se va a producir un paso de oxígeno al interior del vaso sanguíneo y un paso de CO2 al interior del alvéolo. De tal forma que la sangre arterial que sale del pulmón tiene una presión de oxígeno alrededor de 100 milímetros de mercurio, una presión de CO2 alrededor de 40 mililitros de mercurio. Si os fijáis, la concentración de CO2 ha variado poco, pero ha variado. Pero sobre todo lo que hemos visto ha sido un gran aumento de la concentración, mejor dicho, de la presión parcial de oxígeno. Bueno, ¿y cómo se transforma el oxígeno? Pues bueno, el oxígeno se transforma de dos formas, disuelto o unido a la hemoglobina. Bien, disuelto es básicamente un 2% del contenido y el 98% se transporta unido a la hemoglobina, ¿vale? Hay 4 moléculas de oxígeno por molécula de hemoglobina, y eso ya lo hemos visto en temas anteriores y no me voy a extender más. Bien, esto sí es importante, la liberación del oxígeno en los tejidos, ¿vale? La hemoglobina capta oxígeno, pero también lo tiene que liberar, ¿de acuerdo? Esta es la curva de saturación de la hemoglobina. Para una presión baja de oxígeno, ¿de acuerdo? La saturación de hemoglobina es bajita y para una presión alta de oxígeno la saturación es máxima. Fijaos, ¿en qué organismo, o sea, en qué órgano la presión parcial de oxígeno es máxima? Es de 100, en los pulmones. Los pulmones, la hemoglobina tiende a coger oxígeno, ¿vale? Cuando pasa por los pulmones, ante una presión parcial de oxígeno alta, se dedica a coger todo el oxígeno que puede, ¿vale? Se satura prácticamente hasta el 100%. Llega a los tejidos, y los tejidos, ¿qué presión parcial de oxígeno hay? 40. Luego, en situación de una presión parcial de oxígeno 40, la hemoglobina tiende a desaturarse, tiende a liberarse de moléculas de oxígeno, de tal forma que actúa de forma perfecta. Quiero decir, cuando hay una gran capacidad de coger oxígeno, coge mucho oxígeno, y cuando llega a un sitio que hace falta porque hay poca presión parcial, lo libera. ¿De acuerdo? Bien, pero esto no siempre es así. Hay veces que la curva de saturación va a variar hacia un sentido o hacia el otro. Por ejemplo, en caso de desplazamiento a la derecha, ¿qué quiere decir el desplazamiento a la derecha? Quiere decir que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno baja un poquito, ¿vale? ¿En qué situación se produce esto? Pues en aquellas situaciones en que interesa que la hemoglobina ceda oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, cuando hay un ejercicio, tenemos un aumento de la temperatura, una disminución del pH y un aumento del CO2, ¿vale? También aumenta el 2,3-difosfoglicerato, que aumenta la hipoxia, o sea, hacemos hipoxia por consumo de oxígeno por actividad metabólica, disminución de pH, aumento de CO2 por actividad metabólica, aumento de la temperatura por actividad metabólica, luego aquí está habiendo actividad metabólica y por tanto interesa que la hemoglobina ceda todavía más, ¿vale? Ceda todavía más a presiones menores de CO2, tenga menos afinidad por el oxígeno, disminuye su saturación. Paralelamente, cuando hay poca actividad metabólica, la hemoglobina, pues, o sea, que es justamente lo opuesto a esto, la hemoglobina cederá menos oxígeno. De tal forma, la hemoglobina coge oxígeno en situación de mucha saturación de oxígeno, como pasa en los pulmones, y cede oxígeno en una situación de baja presión parcial de oxígeno, como lo que ocurre en los tejidos. Pero además, si detecta que hay mucha actividad, un aumento de la actividad, pues todavía va a ceder más oxígeno a los tejidos. Bien, en cuanto al CO2, el CO2 se transporta de tres formas. Disuelto, unido a la carbamina hemoglobina y en forma del anión bicarbonato. Esta es la forma más importante de transporte del CO2, ¿vale? Habíamos dicho que la hemoglobina se transportaba que el oxígeno se transportaba unido a la hemoglobina. El CO2 se transporta básicamente en forma de anión bicarbonato, de tal forma que esta reacción de CO2 más agua a través de la anhidrasa carbónica se cataliza en H2CO3, que a su vez se disocia en bicarbonato e hidrogeniones, ¿vale? De esta forma, y esta anhidrasa carbónica cataliza la reacción en ambos sentidos, ¿vale? Esta es la forma en la que se transporta el CO2 por la sangre habitualmente. Bien, importante que la presión de oxígeno, lo que hemos comentado, es el principal regulador de la circulación sanguínea. En situación de baja presión de oxígeno tendremos una vasoconstricción. La hemoglobina, y hemos visto también que la curva de disociación se disocia hacia un lado o hacia otro en función de la situación que lo requiera y cómo se transporta
el CO2.